minuta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, al igual que la de la sesión número 1 que está pendiente de aprobación, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. No hay documentos para la cuenta en esta ocasión. Ya. Entonces, esta sesión, bueno, primero señalar que esta sesión es presencial para los diputados y mixta o remota para los invitados. Y esta sesión tiene por objeto recabar, bueno, los antecedentes que hemos estado viendo, y tenemos como invitados al abogado Jaime Arancibia, a la asesora regional de Educación en Salud UNESCO, Mari Kim Delany. 3, a la presidenta de la Asociación de Apoderados Regreso a Clases Seguro, Ingrid Bon. 4, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, Miguel Ángel Araneda. Y 5, a las representantes del Círculo de Profesoras Feministas, Amanda Labarca, Andrea Jara y Claudia Sánchez. Diputado Ramírez, ¿usted pidió la palabra? No, presidente, perdón. Acabo de aclarar mi duda, gracias. Diputada Santibáñez. Presidente, muchas gracias. Saludar a todos los presentes. Ayer quedó pendiente la respuesta del subsecretario. Se recuerda que íbamos a iniciar con la respuesta del subsecretario respecto a aulas hospitalarias. Sí, pero no se ha conectado, así pero para que... Voy a tocar la campana porque no me avisaste, Maricela, que ya tenía que tocarla, ¿viste? Ya, para cumplir con todas las formalidades. Entonces, ¿les parece que partamos con el abogado don Jaime Arancibia? Muy buenas tardes, don Jaime. Gusto saludarlo. Tenemos como reglamento acá de esta comisión otorgar 15 minutos a los participantes para que usted pueda acotar su exposición a esos 15 minutos y al mismo tiempo solicitarle si tiene alguna presentación o algún documento que acompañarnos que lo pueda hacer llegar a la secretaría de esta comisión. Así que, don Jaime, un gusto saludarlo, muy buenas tardes, igual que a los otros invitados, y le dejo la palabra. Muy bien, buenas tardes, presidente. Mi exposición va a ser oral, pero la minuta que sea fruto de ella será llegar, como usted lo solicita, a la secretaria de la comisión. Me pronunciaré solamente, y bueno, agradezco la invitación que me ha formulado la comisión a pronunciarme sobre la acusación constitucional. Me pronunciaría solamente sobre uno de los cargos acusados y mis conclusiones serán estrictamente jurídicas y relativas a la debilidad de uno de los cargos, especialmente a la luz de lo que ha sido la jurisprudencia histórica en materia de acusaciones constitucionales. Me refiero al punto de la acusación desarrollado entre las páginas 27 a 39 que dice así, letra C, subvenciones, regulación incompleta, tardía y discriminatoria que implicó fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos. El modo de hacerlo, para que resulte más didáctico, son 4 preguntas que me he formulado en torno a esta acusación y 4 respuestas. Primero, ¿cuál es la regulación incompleta, tardía y discriminatoria que se acusa como injusta? El nivel acusatorio menciona una regulación del ministerio, no menciona una regulación del ministerio, sino que menciona una norma legal. Lo acusado es el artículo 1, inciso 4 de la ley 21.294, que ordena el pago de subvenciones a establecimientos afectados por la pandemia. De acuerdo con la acusación, esta norma legal sería incompleta, tardía y discriminatoria porque, comillas, estableció una fórmula de financiamiento para el año 2020 que privilegia arbitrariamente el retorno a clases presenciales, discriminando a los establecimientos educacionales y comunidades educativas que legítimamente tenían temor de regresar. Entonces, detengámonos un momento en lo siguiente. El ministro de Educación, en este cargo en particular, no está siendo acusado por un acto propio, ministerial, sino que por una ley que fue aprobada por el mismo Congreso que ahora lo acusa por ella. En el oficio ley número 16.080, dirigido a su excelencia el presidente de la República con fecha 3 de diciembre de 2020, el presidente de la Cámara de Diputados informa lo siguiente con respecto a este precepto legal. Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones. En consecuencia, la norma acusada por los diputados es una norma aprobada por la propia Cámara de Diputados y el Senado. La pregunta que surge entonces es la siguiente.
Si se comprueba la acusación respecto de la injusticia de este acto, ¿quién sería verdaderamente el responsable del ilícito? ¿El ministro o el Poder Legislativo? ¿El ministro y el Poder Legislativo? Dado que el acto acusado es una ley, a mi juicio el único responsable por dicha regulación es el Estado legislador y no el ministro en particular. Sin perjuicio de lo anterior, ¿podría el Congreso acusar y condenar a un ministro de Estado por una ley aprobada por el propio Congreso? Mi respuesta es que no, por las siguientes razones. Primero, nadie puede alegar su propia torpeza en perjuicio de otro, dice un viejo aforismo jurídico. El Congreso no podría culpar al ministro de una ley que terminó aprobando. Segundo, no se puede hacer efectiva la responsabilidad de otro por un acto antijurídico propio. Tercero, la responsabilidad de los ministros es por actos directos, no indirectos, como sería en este caso el haber elaborado un proyecto de ley que termina siendo aprobado por el Congreso. Como explica el profesor Francisco Zúñiga, la responsabilidad de los ministros debe ser directa en relación a sus potestades. El ministro tiene que haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución a través de sus propios actos. Sin embargo, en esta parte de la acusación, no se menciona ninguna actuación directa del ministro, sino únicamente un precepto legal. Por tanto, no existe un vínculo directo entre el actuar de un ministro y el contenido final de una ley aprobada por el Congreso. De otro lado, ¿qué efecto tendría que el Congreso declare, a propósito de la condena del ministro, que la ley número 21.294 es arbitraria y ha causado daño? La acusación dice textualmente que el Estado en general y el Ministerio de Educación en particular ha provocado un profundo daño al sistema y ha generado un desfinanciamiento significativo de buena parte de los establecimientos de educación producto de este precepto legal. Si el Congreso finalmente comparte esta afirmación de los diputados acusadores, estaría en la práctica confesando que ha aprobado una ley inconstitucional, injusta y severamente dañina, lo que dejaría configurada la responsabilidad del Estado por acto legislativo. Los particulares afectados podrían demandar directamente una indemnización ingente por los daños causados por un acto que su propio autor, el Congreso, ha reconocido como injusto y lesivo a la hora de condenar a un ministro. En otras palabras, una eventual condena al ministro conlleva prácticamente el allanamiento en un juicio de responsabilidad civil del Estado legislador. Pienso que el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de representante del fisco, podría estar mirando este resultado con bastante preocupación. El resultado de esta acusación, me refiero. Finalmente, se dice que el ministro habría incumplido la misma ley de subvenciones al omitir el pago a establecimientos que no registran asistencias por razones de caso fortuito. Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría General de la República, dictámenes 40.319 de 2020 y 122.758 del año 2021, esos establecimientos no tienen derecho al pago de subvención por incumplir el requisito legal que establece la propia ley de asistencia a clases. Al respecto, cabe señalar también que en materias similares, la Contraloría General de la República ha declarado en el pasado que el incumplimiento de un requisito legal impide recibir un pago del Estado, aun cuando ésta se deba a un caso de fuerza mayor, puesto que por una parte el legislador no ha previsto tal posibilidad y por otra, para el cálculo del pago, estos deben considerarse carentes del presupuesto de hecho que justifica el pago, dictamen número 27.795 de 2013. En consecuencia, el ministro, a mi juicio, respecto de este capítulo de la acusación, que es por el que corresponde pronunciarme, obró conforme a la legalidad, tal como lo ha declarado la Contraloría General de la República. A contrario sensu, si el ministro ordenara el pago de esos establecimientos en contra de lo sostenido por la Contraloría, dicho pago sería ilegal y ahí sí que podría ser acusado. Es preciso insistir en que el ministro puede cumplir sus funciones, no puede cumplir sus funciones libremente, sino que de conformidad a las normas establecidas en la ley. No tiene deberes genéricos, sino que su obrar funcional depende del ejercicio de potestades, en el ámbito de su competencia, como establece la ley 20.370. Como sostuvo el exministro Alejandro Ales, al momento de defenderse de su propia acusación constitucional ante esta Cámara en 1994, el ilícito imputado debe consistir en quebrantamientos o excesos constituidos por hechos propios y concretos, y con relación a las normas legales que imponga al acusado, de manera explícita. En consecuencia, si la Contraloría General de la República ha declarado que el ministro no tiene poder para pagar a un establecimiento que no cumple los requisitos legales, incluso en hipótesis de fuerza mayor, porque en Chile no se puede actuar
fuera de la legalidad, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, como lo establece el artículo 7º de la Constitución, no se le podría acusar por no pagar. En otras palabras, condenar al ministro por no realizar un pago prohibido por la Contraloría equivale en la práctica también a acusar sobre todo a la Contraloría, respecto a la cual el ministro está obligado a obedecer por aplicación de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría General de la República, salvo las hipótesis excepcionales de decreto de insistencia o recurrir al Tribunal Constitucional cuando sea el caso. En definitiva, en base a las consideraciones anteriores, presidente, mi opinión jurídica es que el punto de la acusación del ministro relativo a la regulación incompleta, tardía y discriminatoria no debería prosperar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Ofrezco la palabra sobre lo expuesto por el abogado don Jaime Arancibia. Diputada Flores. Roja. Flores Roja. Camila Flores, me equivoqué ya. Perdón. Diputada Camila Rojas. Muchas gracias. Sí, tal cual. Sí, tengo una pregunta y es por un caso que nosotros citamos en la acusación, que es una escuela particular, ¿no?, que está en Río Bueno, que no recibió recursos por concepto de subvención por parte del Estado, ¿no?, para el nivel de educación media de adultos. Durante todo el 2020 esa institución no recibió subvención. Entonces quiero preguntarle al abogado si eso no vulnera la obligación de financiar el sistema educativo, porque es cierto lo que él dice respecto de la existencia de esta ley que discutimos, que fue iniciativa del Ejecutivo, porque es exclusiva atribución del Ejecutivo presentar leyes en esta materia, pero esa ley no resolvió el problema de este establecimiento, y ese establecimiento quedó sin financiamiento. Entonces cuando nosotros decimos que hay una regulación incompleta, nos referimos a casos como este. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. La respuesta la da usted. El hecho de que la ley no prevea la protección específica de ese establecimiento no es responsabilidad del ministro, sino que es responsabilidad del Estado colegislador. El Congreso ha aprobado una ley que no previó la protección debida para efectos de satisfacer las necesidades de ese colegio. Si existiera algún incumplimiento respecto de un deber genérico de asegurar la educación y protección de todos, el que ha incumplido es el Estado, y los deberes infringidos por el Estado son más bien de carácter funcional y no potestativo. Dicho eso, ante el silencio de la ley, lo que ha dicho la Contraloría es que ningún órgano del Estado podría saltarse la ley para efectos de brindar la protección que la ley no prevé, porque eso sería una causal de ilegalidad que precisamente en ese caso sería acusable el ministro. Por lo tanto, es bien lamentable la situación de ese establecimiento, pero el principal responsable de lo que está sufriendo, a mi juicio en este caso, es el propio legislador. Diputada Santibáñez. Ya, presidente, muchas gracias por darme la palabra. El derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política, que es la norma fundamental a la que deben someterse las demás normas jurídicas. Entonces, el no realizar el pago de las subvenciones más allá de la norma legal vulneraría el texto constitucional y podría configurar la causal del artículo 52 de la Constitución. Esa es mi pregunta número 1, ¿vale? La pregunta 2 es si es responsabilidad del ministro no dar cumplimiento a la ley que establece el bono del retiro, promulgado en el 2016. Y por último, respecto a los recursos que otorga la subvención especial preferencial, a su juicio, ¿existe responsabilidad del ministro respecto de la utilización de recursos específicos fuera del marco legal como se le imputa? Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, con respecto a la primera... ¿Perdón? ¿Respondo? Perdón, presidente. Le damos la palabra a don Jaime. Disculpe, presidente. Estaba siguiendo la modalidad de un seminario académico, donde se le pregunta directamente al académico sin pasar por el moderador. Disculpe. Bien, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que no se pueden construir deberes genéricos sobre la base de un artículo de la Constitución sin considerar el resto de los artículos de la Constitución. Y mucho más importante que el artículo 52 de la Constitución es el artículo 7, que además viene desde 1833, que señala que una autoridad no tiene más atribuciones o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes,
e incluso no puede ejercer otros poderes ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias como podría ser en este caso una situación de COVID. Por lo tanto, cualquier autoridad que por muy buena intención que tenga de satisfacer derechos, no puede hacerlo sino del modo que la propia Constitución prevé que lo haga, que es respetando el marco de legalidad de sus potestades. Por lo tanto, no es posible juzgar o condenar a cualquier autoridad del Estado por no satisfacer de modo activo un derecho fuera de la ley, porque para eso existen las potestades, y en este caso, como ha dicho la Contraloría, el ministro carece de la potestad de poder cubrir un vacío legislativo que consistiera en la entrega de una subvención a sujetos que el propio legislador, en una omisión, a mi juicio, que podría ser causal de responsabilidad del Estado, no ha previsto su debida protección. Con respecto a la segunda pregunta, yo agradecería a la señora diputada si me la puede repetir, porque no me quedó claro. Si es responsabilidad del ministro no dar cumplimiento a la ley que establece el bono del retiro promulgado el 2016. La verdad es que, siendo bien... sí. Perdón, presidente, ¿me tiene que dar la palabra? Responda nomás, don Jaime. Bien. La verdad es que procuro ser, hasta donde pueda, porque todos tenemos defectos, procuro ser riguroso y serio en el trabajo que respecto al cual se me ha pedido opinar, que es solamente el cargo tercero. No entré a revisar, y como correspondería revisar, ese aspecto de la acusación, así que yo no podría pronunciarme sobre esa pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Diputada Camila Rojas. Sí, presidente, gracias. Es respecto de la respuesta que se daba a mi pregunta por la falta de regulación en el tema de las subvenciones y específicamente el caso que citaba de un establecimiento que queda sin subvención. Porque lo que entiendo que menciona Jaime es que en definitiva hay una responsabilidad, él sitúa la responsabilidad en el legislador. Sin embargo, el Ejecutivo es el colegislador, pero tiene atribución exclusiva en esta materia. Nosotros no podemos regular las subvenciones, ni usted, presidente, ni yo podemos presentar proyectos que se refieran a esta materia. Entonces, es imposible que el legislador sea el infractor de una ley que es iniciativa del Ejecutivo y no es posible. Yo aquí no estoy haciendo un llamado y con esto quiero ser específicamente clara al decir que haya que saltarse la ley, porque lo último que señaló Jaime, estoy completamente de acuerdo, no se pueden saltar la ley ante esta situación, pero no debió haber sido el Ejecutivo quien, ante la existencia de un vacío para el pago de subvenciones, presentar entonces una nueva ley, porque nosotros no lo podemos hacer, y estoy hablando del cuerpo legislativo. Sí, bien. Perfectamente el Ejecutivo podría haberlo hecho, pero aquí lo que estamos juzgando es si existe un incumplimiento o un ilícito constitucional. Y a mí me parece que no es posible acusar a un ministro por no enviar un proyecto de ley que no sea del gusto del Parlamento. Quizás podría haber un poco más de consideración a la respuesta que estoy dando si el Parlamento hubiese objetado el proyecto de ley, pero no lo hizo. Y desde luego lo aprobó, y al aprobarlo lo validó y lo ratificó. Por lo tanto, ahora, a acusar a un ministro por un precepto legal que fue elaborado por el propio Congreso, me parece que es una contradicción en los términos, porque en el fondo la injusticia está derivando de un acto a partir del cual los propios acusadores, de hecho, yo estuve revisando las actas y efectivamente los acusadores, muchos de ellos se abstuvieron o votaron negativamente la aprobación del inciso cuarto del artículo 3 de la ley, que es el que está siendo en este momento acusado. Pero eso podría, de alguna manera, quizás liberarlos de una responsabilidad individual, pero no como cuerpo u órgano, que son los que finalmente son los que, a los que se les puede atribuir responsabilidades. Y en este caso yo quisiera insistir en el punto de que es la ley el origen de los problemas, una ley aprobada por el Congreso. Es cierto que los diputados no tienen posibilidades de modificación de las partidas presupuestarias o de la inversión de los fondos públicos, al punto que yo también noté que muchas de las intervenciones de los diputados acusadores o algunos de ellos era tratar de mejorar la ley y que finalmente por razones de constitucionalidad no pudo ser incorporada esa mención, pero no vamos a echarle la culpa ahora a la iniciativa exclusiva del presidente de la República el hecho de que no se le pueda dar en el gusto a los diputados, porque eso forma parte más bien del diseño de nuestra Constitución
que es posible estudiar a través de una reforma constitucional como la que se está estudiando, pero en el fondo las reglas del juego son esas y, insisto, no me parecería que sea correcto acusar a un ministro por no haber enviado un proyecto de ley que sea de gusto del Parlamento, sobre todo cuando el Parlamento así lo ha aprobado. Diputada Roja, y terminamos acá. Sí, lo que pasa es que no se trata de que el gobierno nos haya dado o no en el gusto, porque, y efectivamente lo decía don Jaime, yo no voté a favor de esa ley, pero no estoy haciendo una defensa de mi votación, como eso tiene otros espacios de defensa o de coherencia, pero mi pregunta es si no se vulneró la obligación de financiar el sistema educativo, porque si no hay legislación, si no hay regulación, ¿quién es el responsable de que exista en un acápite que tiene que ver con las subvenciones donde no es posible que nosotros lo presentemos? ¿Ya? Entonces, si hay establecimientos que no están recibiendo subvención o que se van a ver perjudicados, ¿quién es el responsable de que haya financiamiento? Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que se vulnera la obligación de financiar el sistema educativo. Y había que evidentemente legislar, pero para que esa legislación fuese posible se requería que la presentara el ministro, no nosotros, porque nosotros no podemos. Presidente, lo espero. Sí, no, por favor. Gracias. Sí, es muy buena la pregunta y ahora me permite profundizar en un punto que no quise hacerlo por razones de tiempo. Cuando uno revisa el nivel acusatorio, los deberes que se encuentran, y todo deber estructurado jurídicamente tiene un sujeto responsable, solo que se conoce como normas de conducta, en la teoría que él señala. Bueno, ahí se mencionan 3 deberes infringidos, uno de carácter internacional, que es de la Convención Convención Americana de Derechos, y se mencionan 2 deberes legales y también deberes constitucionales infringidos. Si usted se fija bien, honorable diputada, en las 4 citas que se hace de los deberes infringidos, ¿quién es el sujeto obligado? ¿Quién es el sujeto deudor del cumplimiento de ese deber? ¿El ministro? No. La norma dice, en los 4 ejemplos que cita el propio libelo acusatorio, que el responsable de cumplir esos deberes es el Estado, en su conjunto, no el ministro. Por lo tanto, a la hora de entenderse infringido el deber, como usted se pregunta, ¿quién es el responsable? Mi respuesta es el Estado. Y por lo tanto es el Estado el que tiene que responder por no haberle dado o satisfecho la necesidad que tenía ese establecimiento por aplicación del principio de servicialidad del Estado. Ahora bien, por eso decía que en el caso de que el Congreso terminara aprobando que efectivamente la ley es insuficiente, inoportuna y tardía, perfectamente habilita a las víctimas a tener que demandar ante el Estado la responsabilidad fiscal por incumplimiento de ese deber. Ahora, la pregunta suya es, bueno, entonces busquemos más responsables todavía. Bueno, ahí habrá que ir viendo las responsabilidades individuales de los diputados, de los que votaron a favor, de los que votaron en contra, del gobierno, porque recordemos que los proyectos de ley no los firma el ministro de Estado, o los firma, pero son iniciativa exclusiva del presidente de la República, con la firma del ministro. Entonces ya ahí entramos en un análisis de responsabilidades personales, pero a la hora de establecer un responsable desde un punto de vista estatal, orgánico, potestativo y funcional, citando los propios preceptos de deberes que cita el libelo, el responsable es el Estado de Chile. Muchas gracias, don Jaime. Diputada Santibáñez. Presidente, muchas gracias. Yo sé que usted me aclaró al comienzo de la comisión que íbamos a darle pie a los 10 invitados de cada sector, ¿no? Yo lo que le pediría sí es que si pudiéramos hacerlo aleatorio en esta comisión, uno de ustedes, uno nuestro, el que venga ahora. Sí, yo sugiero a don Miguel Ángel Araneda Conaech para que podamos lograr, acuérdense que ayer quedamos cortos de tiempo con los 4 invitados. Gracias, presidente. Seguimos con... Bueno, entonces seguiríamos con don Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación. Don Miguel tiene la palabra por 15 minutos para que pueda exponer su punto. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los y las honorables diputados, a los invitados también.
me acompaña el secretario general, don Manuel Valenzuela, que también va a exponer conmigo. Yo, antes de iniciar la exposición, yo quiero decir de que nosotros durante estos años hemos venido varias veces al Congreso a solicitar tanto audiencia como a solicitarse una solución a algunos problemas que hemos tenido durante este gobierno. Principalmente por la falta de voluntad política de querer resolver algunos temas que nosotros tenemos pendientes, no solamente el incentivo al retiro. Nosotros hemos hecho presentación acá de la falta de, o sea, la demora en los pagos de los bonos. Nosotros también aclarar que somos una organización que representa a 35.000 asistentes de la educación a nivel nacional, entre ellos también funcionarias BTF, y que desde el día 1 de la pandemia hemos estado haciendo turnos en cada uno de los colegios, liceos y jardines infantiles a nivel nacional. No contando ni siquiera en muchos casos con los elementos mínimos de seguridad, que dicho sea de paso, que se establece como protocolo para poder realizar turnos éticos. Sin embargo, nadie se ha preocupado de liberar recursos para que nuestros funcionarios puedan hacer turnos éticos en forma segura. Y de hecho hemos tenido muchos contagios, incluso hemos tenido que lamentar también la muerte de algunos y en eso lamentablemente nadie se hace cargo. Decir también que el incentivo al retiro, si bien escuchaba al abogado anterior que puede ser una responsabilidad del Estado, pero nosotros sabemos las falencias y las carencias que tiene este incentivo y hemos hecho propuestas para mejorar ese incentivo al retiro, que es una responsabilidad política, que en este caso tiene el poder, en este caso el ministerio. Y sin embargo, a pesar de que hace 2 años hemos estado enviando documentación para solicitar los cambios y le hemos hecho la sugerencia incluso con un abogado mandándole prácticamente solamente para la firma, no hemos tenido respuesta ni siquiera a esas peticiones y solicitudes que hemos hecho. Y es más, los diputados acá que han estado en la Comisión de Educación saben que hemos tenido que recurrir a ellos para que nos escuchen y puedan, en este caso, tratar de mejorar las condiciones precarias en las que nuestros colegas asistentes de la educación han tenido que soportar la espera no solamente de 1 ni 2 años, sino hasta 3 años, y muchos muertos en el camino, digamos, porque no han tenido su pago de incentivo al retiro. Muchos van a tener que recibir sus herederos, digamos, estos recursos. Así es que, bueno, en honor al tiempo voy a dejar a nuestro secretario general para que profundice en el tema del incentivo al retiro. Muchas gracias, señor presidente, y Manuel Valenzuela va a continuar. Muchas gracias, don Miguel. Entonces tiene la palabra don Manuel Valenzuela para que le podamos abrir el micrófono. Gracias. Sí, don Miguel, si puede cerrar el suyo para evitar ruido. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A través suyo, saludar a las y los parlamentarios presentes y también a los otros invitados. Bueno, nosotros queremos hacer mención, como decía el presidente nacional, sobre el problema que hemos observado desde el año 2016 con el tema del bono incentivo al retiro. Contarles más o menos que esta ley de 20.964 fue publicada en el Diario Oficial en el año 2016, en octubre, ¿no? Que es un bono de retiro voluntario y un bono adicional por antigüedad a los asistentes que cumplen 60 y hasta 65 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres entre el 30 de junio del 2014, que tomó todos los rezagados de las leyes anteriores, y hasta el 31 de diciembre del 2025. Inicialmente era hasta el 2023, 22, pero una modificación de la norma hace un año lo extendió hasta el 2025. El 9 de mayo se publica recién en el Diario Oficial el decreto 366 que aprueba el reglamento para la ley 20.964, 9 de mayo de 2017. Existen 10 procesos de postulación en esta ley, con un total de 12.000 cupos. Para el primero y segundo proceso correspondiente a los años 2016 y 2017, se asignaron un total de 878 cupos para cada anualidad. Para el tercer proceso correspondiente al año 2018, 1.000 cupos. Para los procesos cuarto, quinto, sexto y séptimo, correspondiente al año 2019, 20, 21, 22, respectivamente, se asignaron 1.561 cupos. Y para los procesos octavo, noveno y décimo, desde el 2023 al 2025, 1.000 cupos por cada anualidad.
El 27 de noviembre del año 2016, a través de la resolución exenta 6244 de la División Jurídica del Ministerio de Educación, de un total de 2.788 postulantes al primer proceso del año 2016, porque están contemplados los rezagados, se asignan los primeros 878 beneficiados. La transferencia de recursos para el pago de los primeros 878 se inició a mediados del año 2019, es decir, después de 2 años. El 8 de febrero de 2019, en resolución exenta número 990, se asignan 878 beneficiarios correspondientes al segundo proceso de postulación, que corresponde al año 2017. Estos nuevos beneficiarios corresponden al saldo de los 2.788 que postularon en el año 2016, en el primer proceso. Aquí podemos apreciar además que después de más de 2 años, se asignan estos 878 beneficiados. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2020 fueron transferidos los recursos de algunos beneficiados correspondientes al segundo proceso de postulación, o sea, los que postularon en el año 2017, que eran finalmente los del primer periodo de postulación. Entre octubre y noviembre de 2020 fueron transferidos los recursos de algunos de los beneficiarios correspondientes al tercer proceso de postulación, es decir, al año 2018, segundo saldo de los 2.788 postulantes. El Ministerio a la fecha sigue realizando transferencias correspondientes a los años 2017 y 2018. Estamos en el año 2021. Desconocemos nuevos antecedentes debido a que el equipo a cargo de los bonos y asignaciones del Ministerio ha suspendido la relación de trabajo con nosotros. En octubre de 2019 enviamos oficio a los entonces ministras Marcela Cubillo en el año 2019, en octubre, solicitando acelerar el proceso de pago del bono incentivo al retiro y nunca recibimos respuesta. En octubre, todo esto de manera formal, en octubre del año 2019, en junio del año 2020, en febrero y junio del 2021, enviamos el oficio a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda solicitando revisar la ley 20.964 con el fin de reparar esta inconsistencia observada en la aplicación, y a la fecha no hay ninguna respuesta. En febrero del 2020 y días previos a ser nombrado ministro de Educación, hicimos entrega al entonces subsecretario Raúl Figueroa un petitorio con varias demandas y entre ellas la propuesta de modificación a la norma 20.964. En noviembre de 2020 enviamos esta misma propuesta al subsecretario Jorge Poblete. En junio del 2021, el mes pasado, la enviamos nuevamente a través de oficio al ministro solicitando patrocinar además una moción parlamentaria que modifica la ley 20.964 y ahora todavía a la fecha no llega una respuesta. Mire, decenas de asistentes de la educación, como bien lo decía el presidente, esperan el pago del beneficio en graves condiciones de salud. Quienes no pueden acogerse a lo establecido en la modificación de la ley que señala que pueden esperar en sus casas el beneficio, pues esta espera finalmente se aprobó, que fue una iniciativa del Ejecutivo, se aprobó sin el pago de remuneraciones. Por lo tanto, las compañeras y los compañeros beneficiados que están esperando su pago no pueden irse a sus casas estando enfermos porque se van sin sueldo. Por lo tanto, es someterlos a la pobreza aún más. Por tanto, deben seguir trabajando o con licencia, las que son rechazadas reiteradamente. Tenemos el caso grave de la asistente de educación de la comuna de Pencahue, la señora Delfina Castillo, que está declarada con un Alzheimer y está con licencia, pero con la licencia rechazada, y está esperando que sea beneficiada con este incentivo de retiro. Debemos lamentar también el fallecimiento de más de 30 compañeros asistentes de la educación, que en su justo reconocimiento, tantos años de entrega se fueron sin poder tener este reconocimiento, y ni siquiera sabe que estas muertes han sensibilizado al ministerio. Lo hemos manifestado de manera personal, a través de oficio, en toda una de las oportunidades que hemos podido denunciar esta situación, pero nadie hace nada al respecto. Hoy el ministerio ha complejizado aún más los procesos administrativos de este bono de incentivo de retiro, lo que sin duda contribuye al retraso. Está solicitando, por ejemplo, nuevamente los antecedentes de los postulantes. Nuevamente, una vez que ya los que postulan envían los antecedentes a través del sostenedor, nuevamente el ministerio los solicita. No entregan además la información a las y los dirigentes, quienes ayudamos a presionar con los sostenedores correspondientes el envío oportuno de los antecedentes para que efectivamente este proceso se demore menos. Por lo tanto, creemos que hay falta también voluntad de poder ser nosotros considerados como un actor relevante o importante que puede aportar. El ministerio continuó la aplicación de esta ley responsabilizando de todos los errores, entre ellos el retraso en el pago del bono, a la administración anterior. Eso es lo que nos dicen siempre. Sin embargo, podemos observar que el retraso es de mayor responsabilidad del actual equipo. De igual forma, haya sido como señalen, su responsabilidad es resolver los nudos en la ejecución de la norma. Tuvieron 4 años para hacerlo, estimado presidente, y a través suyo
parlamentarias y parlamentarios. El gobierno tiene facultades legales para modificar la ley. Y como lo señalaba el presidente, tiene una propuesta presentada por nuestro Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile, en conjunto con los parlamentarias y parlamentarios, y aún no hay respuesta de ellos. Hemos solicitado al ministro que transfiera antes del término del año 2021 todos los recursos pendientes del bono incentivo al retiro, a quienes aún lo esperan y quien sobre todo hacer la excepción de las personas que están con graves enfermedades esperando aún vigente en el sistema, entre paréntesis porque la ley obliga que tienen que estar vigentes en el sistema para recibirlo, y que patrocine la moción parlamentaria que contiene cada una de las modificaciones que creemos urgente realizar a esta ley, y lamentablemente todavía no tenemos respuesta. Entonces creo que ahí falta voluntad política para poder resolver ese problema. Esto con respecto al incentivo de retiro y con respecto a lo que señalaba el presidente sobre la situación de lo que estamos viviendo en pandemia. Nosotros somos una organización que reúne a 7 estructuras nacionales más representativas del país, que representa a más de 35.000 asistentes, como lo dijo el presidente, de salas cunas y jardines infantiles, de la administración delegada, de los servicios locales de educación, corporaciones municipales sin fines de lucro y departamentos de educación, y siendo históricamente la orgánica que ha negociado con el ministerio desde el año 2006, entre ellos la aprobación de la ley 20.244, 20.652, 20.964, 21.040, 21.109, la 21.152 y la 21.199. Lamentamos y rechazamos, presidente, la exclusión sistemática y sostenida que el ministro Raúl Figueroa ha hecho con nuestra organización nacional, retrasando antiguas y nuevas demandas e imposibilitando toda la oportunidad de diálogo que podamos tener. Nosotros creemos que el ministro efectivamente falta la verdad cuando dice que ha destinado recursos adicionales para implementar los protocolos. Lo que ha implementado finalmente es un concurso que permite que solo algunos establecimientos puedan obtener esos recursos, ¿no? Creemos que falta la verdad cuando dice que se ha reunido con los representantes de nuestro sector. Desde marzo del 2020, 30 de marzo, la primer oficio que nosotros enviamos al ministro solicitando reunirnos entre otros actores de la educación, madres, padres apoderados, estudiantes, profesores, le hemos enviado propuestas para enfrentar la pandemia. Nunca fuimos convocados a ninguna mesa y solo se reunió con quienes le garantizan seguramente respaldar sus erráticas medidas. El ministerio, falta la verdad el ministro cuando dice que los establecimientos están en óptimas condiciones para el retorno. Desde antes de la pandemia, esto lo hemos dicho miles de veces, desde antes de la pandemia, una gran cantidad de salas cunas, jardín infantil, escuelas y liceos están en pésimas condiciones. Y hoy día, con los requerimientos que debemos tener para poder enfrentar esta pandemia en los establecimientos, no están habilitados, ¿no? Entonces es necesario que el ministro se haya dado una vuelta al menos a los colegios realmente vulnerables que están en los sectores vulnerados. Y nos preocupa ¿cómo se llama? La manera que el ministro ha enfrentado esta situación, no considerando, insisto, a los y las trabajadores de la educación, quienes somos finalmente los que hacemos la educación día a día en los establecimientos, y solo se centre en el tema de los expertos y lo académico, que efectivamente son un factor bastante importante, pero mientras no haya quien practique, quien ponga en práctica lo que se señala, es muy difícil avanzar. Entonces, la verdad que para terminar, señor presidente, nosotros consideramos que esto que ha ocurrido en este periodo del ministro de Educación es bastante lamentable. Creemos, y la sensación nuestra como asistente de la educación en todo Chile y mayoritariamente, es que efectivamente este ministro pasa a ser un personaje que finalmente un mitómano, que finalmente un criminal, y que finalmente es un peligro para la sociedad, y eso no podemos nosotros tolerarlo. Tiene que haber un ministro de Educación que efectivamente sea un educador, y que Don Manuel, yo le voy a pedir respeto con las palabras que usted ocupe. La verdad que usted está interviniendo a través de mi persona, entonces tratemos de mantener, así como ayer se lo dije a un participante, un abogado, tratemos de mantener el respeto y cuidemos las formas. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema que usted tenga diferencias con el ministro, pero por favor, no ocupemos epítetos que no queremos generar en esta comisión. La situación de nuestro sector, y es más falta de respeto lo que están haciendo con nuestras niñas y niños que lo están exponiendo usted, a por eso digo, pero no, presidente, muchas gracias. No pongamos cosas que no son propias del ánimo que tenemos los diputados que estamos acá en esta comisión. Señor presidente, disculpe, solamente para agregar un tema nomás que tiene que ver con profundizar un poco con el tema de la ley. Decirle que nuestro incentivo al retiro, pese a la tardanza que tiene en algunos casos de colegas que esperan 3 años,
no se les calcula estos años de espera como trabajado, se les calcula solamente desde el momento en que ellos hacen la postulación. Y lo peor de todo, que no solamente no se les calcula, sino también el valor de la UF con el que se le calcula, digamos, el incentivo al retiro también se le hace con el valor de hace 3 años atrás. Entonces, por lo tanto, hay una pérdida de patrimonio de parte de nuestros colegas, aparte de esperar el tiempo y de haber hecho esta solicitud de modificación a la ley, que encontramos que por último, por la tardanza, debería ser justo que se modificara. Hasta el momento no hemos tenido respuesta positiva de parte, en este caso, del Ministerio, porque nosotros sabemos de que esto es una iniciativa, no es una iniciativa parlamentaria, sino más que nada del Ejecutivo. Entonces, eso como para dejarlo claro, por qué nosotros hemos estado constantemente reclamando por el pago del incentivo al retiro. Eso nada más, presidente. Presidente. Diputadas, a ver, Jorge Odar estaba pidiendo la palabra. Pues, Jorge Galvez. Presidente. Sí. Sí, deme un segundo, que estamos acá con los de los invitados. ¿Abogado del ministro? Así es, señor presidente, hemos hecho contar nuestra representación mediante mandato presentado ante el señor secretario de la Cámara. Ya, a ver, lo que pasa es que está invitado y los descargos, me dice el secretario, que se tienen que hacer a través de la contestación. ¿Ya? Desde luego, no pretendo hacer... Disculpe, salvo presidente. Que tuviéramos unanimidad, que no la tenemos, pues la diputada Santibáñez ya señaló que no quiere... dígame qué quiere. Solo hacer presente respecto de ese punto en particular y mi posible participación, hacer presente que estamos tramitando un procedimiento acusatorio que implica, digamos, el ejercicio de facultades punitivas del Estado. Y en tal consecuencia, mi representado tiene facultades para gozar de la garantía del justo, racional y debido proceso, lo que supone la posibilidad de su defensa de intervenir durante los actos de investigación. Esta comisión es una comisión precisamente que investiga los antecedentes de la acusación para efecto de hacer una recomendación. En experiencia y en la práctica de esta honorable Cámara de Diputados, la posibilidad de los abogados defensores de participar. No pretendo participar de manera protagónica, señor presidente. De hecho, no he usado la palabra ni he intervenido en ninguna de las sesiones anteriores y solo quiero hacer alguna precisión muy breve y pedir algunas precisiones muy breves. Y por lo tanto le ruego por su intermedio, señor presidente, a los honorables diputados y diputadas que permitan el ejercicio del derecho constitucional legalmente garantizado a la defensa del señor ministro como parte de un racional, justo y debido proceso. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Entonces tiene la palabra la diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Yo creo que las contestaciones se hacen a través de la respuesta que tienen que hacer, digamos, sí, no se preocupe, presidente. Presidente, cuando hablan de 30 muertos que mencionó mi compañero Manuel Valenzuela. Presidente, perdón que interrumpa, honorable diputada. No me puede interrumpir, Don Jorge tiene que esperar a que termine la pregunta a los intervinientes y luego le podemos dar la palabra, pero perfecto. No puede interrumpir a la diputada. Gracias, presidente. Disculpe, diputado. No sé cómo se dice, caballero, si de mi parte le dimos la palabra, ¿no? Ya, claro, de eso mismo. Bueno, a propósito es fuerte escuchar cuando se habla de 30 personas fallecidas esperando este beneficio, ¿no? Y agradezco por supuesto a don Miguel Aranea y a don Manuel Valenzuela. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el número de personas que pueden acceder a estos bonos y cuántos son los que han recibido efectivamente ese pago? Y por otro lado, ¿cuál es la causa de justificar el no pago? Y por eso vuelvo a decir, es tremendo cuando uno escucha que 30 personas y luego cuando uno escucha a don Miguel decir que pasan 3 años y que esos 3 años no se toman en cuenta en el momento del pago. Es brutal el comentario. Entonces me gustaría que me contestaran esas dos preguntas. Don Miguel. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, el incentivo al retiro está limitado por algunos cupos.
pero aquí nuestra ley es la única ley que tiene dos actos administrativos. Todas las otras leyes de los incentivos al retiro, tanto de salud como de los profesores, tienen solamente un acto administrativo, lo que hace que nuestra ley tenga que dar, como dice, la vuelta 2 veces. Y cuando falta un documento de una comuna donde postularon 30, por ejemplo, no se le puede pagar a los otros 29. Se tiene que esperar que se resuelva el caso de ese único postulante para poder pagarle a los otros 29. Entonces nosotros hemos pedido, como le digo innumerables veces, que se cambie la ley, que se hagan las modificaciones para que pueda ser más ágil el pago. Y también, obviamente, computando lo que dije anteriormente de los años y el valor de la UEF, porque claramente la pérdida de patrimonio durante la espera la pagan muchos colegas que, dicho sea de paso, y lo voy a decir acá porque siempre lo digo, somos el único estamento de la administración pública que tiene sueldo mínimo del Código del Trabajo, no de la administración pública. Por lo tanto, nuestros viejos, como le decimos, que cuando se jubilan pasan de la pobreza a la indigencia. Diputada Santibáñez. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, porque claramente en el periodo del ministro Figueroa, en su periodo, ¿ha cambiado el panorama del retraso? ¿Si ha respondido de manera formal las propuestas que han enviado para destrabar el tema del incentivo del retiro? ¿Si ha hecho algo el ministro finalmente que ayude a acelerar los mecanismos de operaciones que aceleran el pago del incentivo del retiro? ¿O si sigue todo exactamente igual al procedimiento del incentivo y el retiro desde que él asumió? Entendiendo que el ministro ya conocía este problema muy de cerca cuando era subsecretario. Esas son mis últimas preguntas. Don Miguel. Presidente, vuelvo a repetir, nosotros desde el momento en que asumió este nuevo gobierno nos reunimos con los distintos ministros de educación, mejor dicho, con los que nos quisieron recibir. Entre eso, generalmente mantuvimos una cercanía cuando el ministro era subsecretario, y la última reunión la tuvimos en marzo del año 2020. Y ahí expusimos toda esta problemática y él se comprometió con nosotros a trabajarlo en conjunto para poder avanzar en mejorar no solamente este tema, porque tenemos muchos otros temas pendientes que lamentablemente tampoco se han resuelto, pero este tema nosotros lo hicimos como propuesta, lo hicimos, como digo, tal cual como lo habría hecho o como la presentación de un parlamentario, lo hicimos con el patrocinio de algunos diputados y por lo tanto que no hayamos tenido respuesta es que no existe la voluntad política de querer avanzar y mejorar el incentivo al retiro de nuestros colegas. Diputada. Presidente, a propósito de la intervención del abogado, ¿no? Yo le quiero preguntar al secretario, a través suyo, el acusado debe comparecer cómo se determina la ley y eso es la contestación. Quiero dejarlo estipulado acá y que quede en acta. De hecho, es tan importante que se traba el objeto de la discusión y por eso yo quiero pedir la opinión del secretario. Si esto nos afecta al debido proceso que se garantiza con el derecho de formular la defensa. Diputada, eso ya es lo que dijimos recién. Es justamente lo que usted plantea y por eso la intervención del abogado hubiese requerido la unanimidad, como lo planteé. Por si quería hacer una pregunta, pero lo hablamos con el secretario. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, muchas gracias, don Miguel, don Manuel. Seguimos con la asesora regional en educación en salud, UNESCO, la señora Mary Guin de la NI. Si nos puede entregar su visión, como lo hemos hecho hasta el momento. Son 15 minutos por expositor, así que tiene la palabra señora Mary. Muchísimas gracias, presidente. Se agradece mucho esta oportunidad de estar con ustedes, honorables diputados y diputadas y panelistas. Primero, quisiera mencionar y enfatizar que como UNESCO, como organismo del Sistema de Naciones Unidas,
como una agencia además técnica, normativa y oficina regional para América Latina y el Caribe. Nosotros no hemos aceptado esta invitación para emitir ningún juicio ni jurídico, obviamente, ni político, sino presentarles algunos datos, algunos análisis que nosotros hemos hecho a nivel mundial con la esperanza Departamento de Informática, ¿se puede hacer algo para recuperar la señal? Entonces no, prácticamente nosotros no podemos hacer nada, eso ya tiene mala señal, mal ancho de banda, no es mucho lo que podemos hacer. A lo Es lo más que- podríamos aconsejarle que apague la cámara para que tenga un poco mejor señal o acercarse lo más que pueda al módem que le están pegando la señal. de que Muchas gracias. les Se desconectó. No, se desconectó y se va a tener que volver a conectar. Sigamos entonces con... Ya. A ver, ahí se conectó. Justo. Doña Mary, nos dicen que apague la cámara porque así va a tener mejor señal, nosotros no tenemos problema. Y ahí puedes poner de manera de que no se le caiga la señal, ¿ya? Así que tiene su tiempo, señora Mary. Muchas gracias. disculpe, ¿me escucharon algo de lo que había empezado o no? No, solo las primeras 3 letras. Okay. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación, presidente, honorables diputados y diputadas. Saludos a los otros panelistas. Primero quisiera enfatizar que nosotros como Agencia Técnica Normativa del Sistema de Naciones Unidas, además Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, no estamos acá para emitir ni estamos en condiciones de emitir ninguna opinión ni jurídica ni política. Comprenderán que nuestro rol es para apoyar técnicamente a los ministerios de educación en la región y los Estados miembros en su totalidad en el fortalecimiento de la respuesta del sector de educación frente a COVID. Si bien hemos estado participando como co-convocante del Consejo Asesor, Abramos las Escuelas Paso a Paso, de forma conjunta con el Ministerio de Educación, también formamos parte de otras instancias de diálogo con sociedad civil, con el sector privado, con la academia y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas también. Por eso quisiera enfocar mi presentación en algunos de los aspectos de las respuestas de los ministerios de educación de forma muy agregada y breve en el mundo para dar cuenta de la magnitud de los desafíos que están enfrentando todos los ministerios de educación del mundo y especialmente en esta región que ha tenido que lidiar con los cierres escolares mucho más largos del mundo entero. Disculpen. Nuestra, no me digas que no me pueden, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, disculpen. Nuestra respuesta como UNESCO tiene ciertos elementos básicos, principios rectores que nos han guiado desde el principio de la pandemia
el interés superior del niño, niña y adolescente, el derecho a la educación, la idea desde el principio, el compromiso con la vuelta a clases, ya que nos hemos dado cuenta todos y todas del impacto muy negativo que sigue teniendo. Un enfoque integral es crítico, la participación de niños y niñas y adolescentes en estos procesos, junto con la participación de la comunidad escolar en todas las etapas del proceso de reapertura para reconstruir sociedades mejores, más resilientes y más justas. Y como nuestro lema del Sistema de Naciones Unidas es no dejar a nadie atrás. En octubre del año pasado, la directora general de la UNESCO junto con la subdirectora para educación convocaron como hacen todos los años, pero esta vez en una reunión extraordinaria, el Global Education Meeting, que los ministros y ministras presentes acordaron por aclamación una declaración que resultó en una serie de compromisos o a una hoja de ruta, ya que, como se pueden imaginar, los países del mundo enfrentan muchas realidades muy distintas y posibilidades de acción. Pero estos compromisos fueron 8 en total. El monitoreo de las pérdidas de aprendizaje, los ajustes del calendario escolar, evaluaciones, pruebas estandarizadas, las estrategias muy necesarias y los recursos necesarios para la remediación, especialmente para los y las más afectadas, el aprendizaje a distancia y las políticas y estrategias necesarias para asegurar la equidad y mejorar el acceso al aprendizaje a distancia, apoyo para docentes, ya que su rol es clave, incluyendo la priorización en esquemas de vacunación, gestión de procesos de reapertura y los protocolos sanitarios para todos. Eso, por supuesto, tomando en cuenta el rol imprescindible del sector de salud y no puede faltar el financiamiento para el sistema educativo, todos sus subsistemas, la tecnología, infraestructura a nivel de establecimientos y para estudiantes y familias. Estos compromisos nos han dado elementos para dar seguimiento y cuando digo nosotros es UNESCO en forma conjunta con UNICEF, con el Banco Mundial y ahora con la OCDE. Hace ni siquiera 2 semanas se publicó los resultados de la tercera ola de una encuesta contestada por 118 países en el mundo y el Instituto de Estadística nuestra en Montreal ha usado estos datos de forma preliminar para medir los avances en los primeros 4 componentes que son reapertura segura, apoyo a docentes, apoyo a la formación laboral en general y cierre de la brecha digital. Y aquí están algunos de los resultados y les muestro eso solo para mostrar que aún en esta gráfica en particular verán que casi todos los países han anunciado, producido orientaciones sanitarias específicas para el ámbito escolar. Sin embargo, el cumplimiento de sus propios orientaciones y recomendaciones es mucho más bajo, principalmente por la falta de recursos, jabón, mascarillas, infraestructura, etcétera, que aseguran la seguridad de la comunidad educativa. Y menos aún son los sistemas educativos que han podido hasta el momento asegurar una atención y unos recursos específicamente para poblaciones vulnerables. Así que se están quedando muchos y muchas atrás en este esfuerzo en el mundo entero. En cuanto al segundo compromiso que tiene que ver con apoyo a docentes y personal educativo,
Sabemos que hay pocos países en el mundo que no han implementado capacitaciones, especialmente en el manejo de plataformas digitales y otros tipos de capacitación en la pedagogía necesaria para trasladar lo que se habían preparado en el 2020 para el uso en el aula al contexto virtual. Y destaco acá que este tipo de capacidades y formación no es parte de las carreras en pedagogía en casi ningún país. Ahora sí, seguramente se ha reconocido su importancia. Y en la otra gráfica, a mano derecha, divide estos resultados por nivel de ingreso. Chile aparece en el grupo de alto ingreso según la categoría del Banco Mundial. Y aquí pueden ver que igual, a pesar de las inversiones hechas hasta ahora en capacitación, aún en los países no se ha logrado movilizar a nivel suficiente los recursos necesarios para contratar a más profesores, que ha sido uno de las solicitudes y demandas más recurrentes, ya que estamos hablando de más de un turno educativo en el día, y para eso se necesita tener más docentes. En cuanto al tercer compromiso, eso tiene que ver con una mirada más general en cuanto a los países que han dedicado recursos específicos para capacitar a las personas en nuevas competencias digitales, en temas de apoyo socioemocional para una recuperación mejor y en orientación en temas más generales en educación para el desarrollo sostenible, que es una de nuestras prioridades como sistema. Y finalmente, el compromiso 4, que se ha logrado ver con los datos disponibles hasta el momento, mucha inversión en la provisión de opciones para el aprendizaje. Esto incluye televisión, radio, internet, etcétera. Así que la gran mayoría de los países han hecho esfuerzos importantes y que se distribuye no de forma igual en todos los niveles educativos. Se ve obviamente más alcances en el nivel secundario, pero así podemos ver que hay mucho camino por andar a nivel mundial con estos elementos más básicos de una respuesta satisfactoria a la pandemia. Aquí quiero terminar con algunos recursos y algunos trabajos que hemos estado haciendo tanto a nivel global, regional y también acá en Chile para apoyar la respuesta. Estos han sido fundamentales en las orientaciones que hemos podido entregar a los socios acá en Chile. Un marco para aperturas, estos datan de marzo, el mismo marzo del 2020, un suplemento que entró en más detalle en las recomendaciones técnicas nuestras, aquí orientación pero más regionalizada a nivel de Latinoamérica, elaboradas con UNICEF. Con CEPAL hemos publicado un análisis del impacto de COVID en el sector de educación. Eso fue en agosto del 2020. Hemos organizado todo disponible en la página web, notas temáticas que aborda el impacto de COVID en muchos de los subsistemas en el sector educativo, ya que desde el principio de la pandemia se ha evidenciado impactos importantes, preocupantes y acumulativos. Y finalmente, un ejercicio más típica, digamos, de la UNESCO, una comisión de muy alto nivel a nivel global que está mirando las posibilidades de aprovechar, por decirlo de alguna manera, la crisis que ha presentado COVID para repensar los elementos más básicos de educación, el propósito, la forma y el fondo de la educación en el mundo. Así que muchas gracias, presidente, por escucharme y darnos estos minutos y les saludo desde la UNESCO. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mari. Preguntas. Diputado Fuentes tiene la palabra. Primero agradecer a Meriguín por la opinión que hoy día nos entrega la UNESCO. Son datos e información que es relevante para esta comisión. Tengo 3 preguntas, lo voy a hacer rapidito porque también me imagino que mis compañeros quieren preguntar, pero parto por lo primero. Mis colegas, como UNESCO han afirmado en reiteradas ocasiones que el retorno a clases en Chile es factible y urgente. Dada su experiencia y considerando los protocolos del MinSal y las recomendaciones de los organismos internacionales, ¿es factible el retorno a clases voluntario y gradual en Chile? ¿Cómo se están viendo afectados los niños ante la prolongada suspensión de clases? Prefiero hacerle una primero para no enredarle y complicarla y así. Perfecto. Señora María, ahí está la primera pregunta que le hace el diputado don Tomás Fuentes. Muchas gracias, diputado, presidente. Sí, hemos estado diciendo desde el principio que el retorno a clases es factible en las condiciones sanitarias y urgente por los graves impactos en la salud física, mental, el desempeño académico, el estado socioemocional de los niños y niñas. Sin embargo, otro elemento de las recomendaciones que siempre hemos promovido tiene que ver con la importancia de un análisis muy local para analizar la pandemia en todo Chile. No es pareja. Las decisiones y las acciones que se toman, y yo me atrevería a decir acá, por las características muy descentralizadas del sistema educativo chileno, las decisiones se tienen que guiar por las recomendaciones del sector salud y factibilizadas, por inventar una palabra, a nivel local y establecimiento. Tenemos muchas preocupaciones acerca de ciertas evidencias que lamentablemente con el tiempo se van poniendo como más asequible con el tiempo y la experiencia de muchos países en la naturaleza acumulativa de las pérdidas de aprendizaje y la inefectividad para muchos y muchas de la educación digital. Para algunos ni siquiera es una opción por temas de logística, pero también en términos pedagógicos, de evaluación. Sabemos que un día de clases perdidas resulta en más de un día de aprendizajes perdidos. Y en algunos análisis aparece el factor de 2-1 o más. O sea, para cada día son 2 días de aprendizajes perdidos. Y ya que llevamos muchos meses en esta situación en Chile y en otros países, el daño y el rezago que se está creando es muy grave. Y lo otro que sabemos desde lo técnico, digamos, es que este rezago se van acumulando en distintos grupos de distintas maneras y, por ejemplo, con los niños y niñas más pequeños, si se va perdiendo las oportunidades para formular y fortalecer o crear las habilidades fundacionales de la educación, escritura, comprensión, lectura, funciones matemáticas básicas, se nos va perdiendo estas oportunidades. Igual en el nivel de transición entre educación básica y secundaria. Así que hay muchas preocupaciones, aspectos técnicos que estamos llegando ahora a conocer, que nos impulsa a insistir en la urgencia de la vuelta a clases en las condiciones sanitarias adecuadas a nivel local. Muchas gracias. En parte de su respuesta contestó un poco la segunda, pero por el tiempo y por el respeto a mis colegas, voy a ir con la 3 y si después el tiempo me lo permite, voy con la 2. La 3 también considero que es sumamente importante. En la acusación se hace referencia al riesgo que pudiese existir al no contar aún con una vacuna aprobada para los menores de 12 años. En relación a otros países de la región y a su propia evidencia, y considerando que en Chile se priorizó a los trabajadores de la educación en el proceso de vacunación, ¿le parece que la vacuna en niños es un elemento indispensable para retomar las clases presenciales? Bueno, desde el principio, cuando empezó a ser una realidad
la vacuna para personal educativo. Insistimos junto con la OMS, con UNICEF, de que docentes y personal educativo deberían ser considerados como parte de la primera línea, justo para facilitar la vuelta a clases en condiciones sanitarias adecuadas. Ahora que es mucho más reciente la conversación y la posibilidad de vacunas para niños y niñas, yo creo que me tendría que referir a mis colegas en el sector de salud, de la OMS, de la OPS, para darnos los elementos para hacer una recomendación técnica. Pero aclaro que ni siquiera cuando empezó a ser posible la vacuna para profesores, no lo incluimos como condición indispensable en nuestras recomendaciones. Y eso con el ejemplo de trabajadores del sector salud que llevaban ya casi un año respondiendo a la crisis sin vacuna para protegerles a ellos. Y si hubiera sido indispensable una vacuna para continuar a su trabajo en ambientes y entornos donde están mucho más vulnerables, bueno, hubieran tenido que dejar de trabajar y eso no sucedió. Así que sabemos que con las medidas recomendadas, distanciamiento social, lavado de manos, alcohol gel, y todas las medidas que se van implementando y dando evidencia de su efectividad, nosotros creemos que los riesgos de infección en el entorno escolar son mucho menos que los beneficios de un retorno a clases presenciales. Y, presidente, ¿puedo hacer la última? Muchas gracias. Sí, una última pregunta. Gracias, y lo voy a hacer rapidito. La UNESCO, por medio de la directora Claudia Uribe, ha señalado que el Estado debe hacer todo lo que está en su medida y control por hacer posible este retorno a las aulas y que es inaceptable que los cuidadores quieran que sus hijos o hijas retornen a las escuelas y que éstas no estén disponibles. En su opinión, y en relación a otros países de la región, ¿los apoyos que ha entregado el Ministerio de Educación han sido los adecuados para dar cumplimiento al derecho a la educación de los niños? Y aquí me contestó parte en la primera pregunta, tiene razón. ¿Y cuál es el balance de la UNESCO en relación a los apoyos pedagógicos que ha entregado el Ministerio de Educación? Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos estado acompañando muchos elementos de la respuesta del Ministerio de Educación, tal como decía antes, junto con otros países en la región. Vemos que los desafíos son compartidos. Hemos llegado a conocer muchos de los materiales pedagógicos que se producen a nivel del ministerio, a nuestro entender, y como cualquier país hay mucho, siempre hay más que se puede hacer. La incertidumbre de este periodo es considerable, siempre ha sido, tanto en temas de recursos disponibles, de los tiempos, de las condiciones epidemiológicas, y yo creo que no sería para nosotros decir que no ha sido suficiente o ha sido totalmente adecuado, sino que nosotros estamos acá para acompañar estos procesos. Los recursos y esfuerzos del ministerio son notables, igual que los de muchos otros países en la región y en el mundo. Muchas gracias, señora Mary. A solicitud también de esta comisión, le vamos a solicitar si nos puede hacer llegar su presentación a la Secretaría para poder tenerla dentro de los antecedentes que forman parte de lo que estamos revisando. Muchas gracias, señora Mary, y pasamos al otro invitado. Muchas gracias. Saludos. Entonces, en cuarto lugar, exponen las representantes del Círculo de Profesoras Feministas, doña Amanda Labarca, doña Andrea Jara y doña Claudia Sánchez,
pero yo solamente veo a doña Claudia y... No pude cambiar el nombre Ya, de mi y la cuenta, señora perdón. Estrellas Remotas, que Sí, seguramente verdad. son del Valle del Elqui, sector paiguano. ¿Ah? Sí. Y, señora Mari, ¿puede quitar su presentación para poder seguir con nuestras otras dos invitadas, por favor? Muchas gracias. Entonces, doña Amanda y doña Claudia, tengo entendido, tienen 15 minutos. Ustedes avisan en qué momento se comparten, pero les pido ceñirse a los 15 minutos, como han cumplido los otros integrantes, y ceñirse a lo que es la acusación. Muchas gracias. Tienen la palabra entonces doña Amanda primero. Es que no tengo estrella yo acá. Yo tengo Amanda, Andrea y Acá, Claudia. Andrea, primero Ah, Andrea. ya. Ya. Doña Andrea. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Andrea Jara Saavedra, soy docente de lenguaje y comunicación titulada en la Universidad del Biobío y me presento ante ustedes como profesora de educación pública, como representante del Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca. Nosotras venimos a evidenciar desde nuestras prácticas y nuestras realidades los aspectos establecidos en el capítulo número 1 y número 2 de la acusación constitucional, ya que para nosotras el ministro Figueroa es responsable de la crisis actual del sistema educativo en pandemia, dado el incumplimiento de sus responsabilidades políticas para garantizar la condición de niñas y adolescentes, ¿cierto?, el acceso a educación establecido en la Constitución, y por la ley 18.956 que habla de la estructura del Mineduc y las responsabilidades, dejando el sistema educacional chileno a la deriva en tiempos de crisis mundial. En primer lugar, es importante recordar que llevamos más de 1 año y medio en pandemia y que si bien se comprende que en primera instancia esto fue una situación que nunca había ocurrido, pareciera absurdo señalar que 16 meses después de que todo esto comenzó, la educación se encuentra en las mismas discusiones y casi en el mismo punto. Todas las orientaciones que desde el Ministerio se han entregado son de carácter general y centralista, con indicaciones técnico-pedagógicas que no apuntan al aprendizaje significativo, ni están contextualizadas tampoco a la diversidad de realidades educacionales. Además, los procesos socioemocionales acorde al periodo que enfrentan las comunidades educativas, ¿cierto?, no están acordes, no se contemplan los duelos, la incertidumbre económica, el distanciamiento de seres queridos, el aislamiento de estudiantes, ¿cierto?, la necesidad de canastas Junaed, por ejemplo, y su solicitud por parte de sus familias hacia los docentes, o las colectas que cada comunidad educativa ha contemplado y ha comenzado a hacer a partir de este contexto. La educación cambió de un momento a otro, quedando la responsabilidad en los y las docentes de cómo generar competencias, habilidades y recursos para armar todo un sistema remoto de forma casi instantánea. En este punto es importante señalar también cómo en el fondo se nos bombardeó en un inicio con webinars o capacitaciones online, pero muchas de ellas no eran en horarios compatibles con nuestro quehacer pedagógico o tampoco eran pertinentes a lo que estábamos aplicando o necesitábamos aplicar. Eran básicamente como un recurso para decir que se estaban realizando capacitaciones, pero sin realmente direccionar este recurso a una mejora de las prácticas o los aprendizajes, e incluso nos vimos enfrentados a webinars donde habían 2.000 profesores con diferentes dudas, donde jamás se le iba a poder dar respuesta. A su vez, es importante indicar cómo la brecha educacional en nuestro país, que ya existía desde antes, ¿cierto?, se vio más evidente que nunca en este contexto, ya que muchos colegios particulares sí desarrollaron sus clases online de forma similar a como lo hacían en forma presencial, ya que estudiantes y docentes tenían acceso a la tecnología y a los recursos para ello. Mientras que por otro lado, escuelas y liceos a lo largo del país tuvieron dificultades enormes de conexión, ya fuera de docentes o estudiantes, por lo que se tuvo que recurrir a otros sistemas, como por ejemplo entregar guías en forma presencial o el recorrido del territorio que hicieron muchos docentes. Y es importante aquí preguntarnos, ¿cómo el Estado aseguró una conexión para todos y todas, incluyendo a los estudiantes que están en zonas rojas o en zonas alejadas o distantes en el norte o sur del país? Del mismo modo, al no asegurar la conexión, tampoco se aseguraron los dispositivos tecnológicos para los y las estudiantes más necesitados, menos aún para los docentes. La priorización curricular que se tomó como medida el año pasado se entregó mediante la liberación de los documentos en forma online, generando improvisación en los equipos directivos y la sobreexigencia en el cuerpo docente ante la inacción de quienes deberían haber planificado, dirigido, coordinado y ejecutado medidas para entregar realmente una educación a distancia. Ahora, nos vamos a centrar también en el plano de lo que es el agobio laboral.
Y hay varias aristas que aquí son importantes contemplar, ¿cierto? Primero, como se menciona en la acusación, como el teletrabajo no se aplica a docentes de educación pública ni subvencionada en su totalidad, quedamos a la deriva un poco y sin el derecho a la desconexión en primera instancia. Así la labor docente pasó de planificar, diseñar, realizar clases y revisar material, al diseño y realización, seguimiento, monitoreo, revisión, retroalimentación y atención de estudiantes y familias. Ya no solo se trata de nuestra práctica docente, sino de brindar contención y apoyo socioemocional también a quien lo solicita. Y no hay horas del día para hacer toda esta labor. Esto sin contar los temas de horarios absurdos a los que nos vimos enfrentados y enfrentadas, dado que muchos estudiantes no tenían conexión a internet, esperaban al adulto responsable que llegaba con su celular, ya fuera porque tampoco tenía dispositivo, y tipo 8, 9, 10 de la noche nos encontrábamos explicando conceptos, enviando guías o dando instrucciones a estudiantes y sus familias. Como si fuera poco, cuando recién comenzó todo esto, arbitrariamente se decidió que se adelantaban las vacaciones de invierno en abril del 2020, lo que se tradujo en que los docentes no pudimos realmente aspirar a una desconexión o un descanso de lo que se venía sosteniendo hasta julio del año pasado. Y a duras penas, tras una campaña de visibilización, se logró que nos dieran una semana a fines de julio. En ese mismo punto existe la vulneración increíble del límite entre lo privado y lo público de nuestra vida. Al realizar clases online debemos abrir nuestros espacios personales en clases que se graban y que quedan en internet y que luego las familias cuestionan nuestras prácticas del aula, sin mencionar también todo el trabajo intelectual que hemos generado y que queda a disposición de todo el mundo en la web. Ahora me quiero centrar en particular en una realidad que tiene que ver con los docentes en Chile. ¿Ya? Según los datos del censo docente del 2012, el 69% de los profesores en Chile dedicaban entre 7 y 20 horas a trabajo no remunerado que tiene que ver con lo que hacemos en la casa y no lo que hacemos en el colegio. Luego sabemos que según el Mineduc, en el censo del 2018, el 72,9% de los docentes en Chile son mujeres. Esto implica un alto grado de feminización de la carrera. Y según la Fundación Sol, en un estudio del 2020, dice que las mujeres en Chile dedican en promedio 41 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar, o sea, las labores del cuidado y domésticas. Todo esto, englobado en el contexto actual, quiere decir que las mujeres, las docentes en Chile, estamos sobreexigidas, ¿cierto? Y de este modo, la pandemia vino solo a agravar lo que ya era un problema latente. Ya en julio del 2020, un reportaje publicado en el diario La Tercera, que se llamaba Profesores al borde de un ataque de nervios, señalaba que docentes a nivel nacional enfrentaban cuadros de estrés, insomnio, caídas de pelo, problemas cutáneos, síndrome de burnout. Y sería bastante interesante el poder averiguar cuáles son las estadísticas de la cantidad de licencias médicas que hoy día se están presentando por parte de los docentes. La enorme carga laboral que ha significado la pandemia ha perjudicado además directamente a quienes ejercen labores maternales. Muchas han tenido que generar una enorme independencia en niños y niños pequeños porque no pueden estar haciendo clases y cuidando a sus hijos e hijas. Y de igual modo, dedican tiempo para planificar y preparar clases a altas horas de la madrugada porque es el único momento en que se pueden sentar a trabajar, sacrificando sus pocas horas de descanso. Tampoco han ayudado en nuestro sentir docente las frases de personalidades políticas que señalaron que estábamos cómodas desde la casa o que hemos estado de vacaciones eternas con apenas una clase a la semana. Finalmente, en este punto es importante señalar que no hubo acompañamiento en los planes de emergencia ni evaluación de las medidas implementadas. Por ejemplo, se hicieron las bitácoras docentes socioemocionales, que se aplicaron tardíamente en octubre y noviembre, pero que se transformaron en un material administrativo porque nadie ha revisado de qué modo esto ha servido para la implementación de los docentes. Además está decir de que llenar libros cuando ya estamos un poco colapsados con trabajo no fue la mejor medida. Al quedar al margen del teletrabajo, ¿cierto? Es importante señalar y destacar que no se brindaron recursos económicos a la educación a distancia y esto implicó un desgaste de nuestros propios recursos, así como también la necesidad de comprar nuevos implementos para poder hacer clases, ¿cierto? Audífonos, micrófonos, silla, escritorio, etc. Todo esto, en el fondo, tenía que ver más con el compromiso docente que otra cosa, porque, repito, aparte de los recursos no entregados a los liceos, tampoco se le entregaron a los estudiantes recursos, y hay algunos que en el 2020, en marzo del 2020, no tenían internet y hoy día continúan igual. Finalmente, respecto a la subvención escolar, el financiamiento vía transferencia por el promedio de la asistencia o matrícula ha afectado y perpetrado la brecha educacional entre establecimientos públicos, sancionados y particulares, ya que en estos casos se están aplicando fondos como concursables y que son recibidos solo por algunas escuelas que deben tener ciertos requisitos. En particular se habla de un índice en donde se habla de los estudiantes vulnerables, el que además este año se vio disminuido y que además es afectado porque muchos estudiantes extranjeros que aún no han regularizado sus papeles
no se vislumbran como estudiantes vulnerables, siendo que son parte del proceso. Ya esto además se vuelve mucho más crítico con la situación de los equipos PIE, cuyos recursos dependen de diagnósticos presenciales, aún en contexto de pandemia, y que se va a explicar en mayor profundidad a mi compañera ahora, a continuación. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Sánchez. Soy profesora de educación diferencial y además coordino el programa de integración de una escuela ubicada en Peñalolén, específicamente en el macrosector de La Hermida. Cuando hablamos respecto a una disminución comparativa entre el año 2019 y el año 2020 del 56,56% en cuanto a subvención PIE, acá lo que venimos a hacer es a explicar por qué esto sucedió y por qué la omisión en cuanto a iniciativa legislativa permitió esto, ¿ya? Lo que vemos acá en la diapositiva es una comparativa de cuál es el trabajo administrativo relacionado al Decreto Supremo número 170, que legisla en materia administrativa y financiera los recursos de los programas de integración escolar en un año regular y en un año de pandemia, que fue el año pasado, ¿sí? Las evaluaciones que se exige de acuerdo a la normativa del Decreto 70 se enmarcan en primer lugar en garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad y personas con necesidades educativas transitorias. Y en segundo lugar, a nivel internacional, se amparan en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en el artículo referido a educación. Entonces, ¿cómo el Estado de Chile, mediante los programas de integración escolar y, por cierto, también aulas hospitalarias y escuelas especiales, se hace cargo de la educación de estas personas que requieren apoyos adicionales? Es de la siguiente forma. En un año regular, los programas de integración escolar de cada colegio utilizan los meses de marzo y abril para realizar los diagnósticos que permitan el ingreso, continuidad o egreso de estudiantes a estos programas de integración, que dicho sea de paso significa una subvención que equivale a 3 veces una subvención regular y por tanto son recursos con los cuales en los establecimientos contamos y nos sirven para movernos durante el año en forma significativa. Retomando la línea de tiempo, luego de este proceso, quedamos todos los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre en un año regular, abocadas y abocados al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es nuestro principal fin como programa de integración. Sin embargo, al final, vuelvo a repetir, de un año regular, noviembre y diciembre, vuelven a ser procesos de evaluación que implican tanto a inicio como a final de año una cantidad de recursos, elaboración de documentos, revisión de pruebas estandarizadas que es importante y por eso se dedican meses completos a este trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió el año en pandemia? Las clases fueron suspendidas el 16 de marzo, lo cual significó que todo este proceso que normalmente se realiza en marzo y abril se vio cortado. Por tanto, la cantidad de estudiantes y de información que logramos los equipos de programa de integración escolar subir a plataforma se vio claramente disminuido. Este diagnóstico de disminución de estudiantes fue atendido por el Ministerio de Educación, sin embargo, la respuesta que se dio en ese momento fue indicar que se realizarían flexibilizaciones respecto a los plazos, porque la plataforma que se utiliza y que también está, la coloca en disposición el Ministerio, tiene un plazo en el cual se cierra, por supuesto para calcular subvenciones. Se indica que se va a realizar una ampliación de este plazo, mas sin embargo se mantienen las exigencias a nivel de documentación y evaluación que exige el decreto 170. Y aquí hay un punto muy importante. Las evaluaciones diagnósticas de los estudiantes requieren una evaluación presencial, requieren la evaluación presencial de fonoaudiólogas, de psicólogas, de educadoras diferenciales y en casos excepcionales se puede aplicar la telemedicina para, mediante neurólogos o psiquiatras, realizar diagnósticos que se encuentran contemplados en el decreto 170. Durante todo el año pasado vivimos una serie de informativos que fueron entregados mediante la página de Comunidad Escolar, que no voy a entrar a detallar, si quieren los podemos, y hay preguntas ahí lo puedo detallar, pero que tuvieron como resultado que, como ven también en la diapositiva, durante el año 2020
el periodo de evaluación, generación de documentos, evaluaciones, etcétera, consumió en gran parte del año nuestro tiempo y recursos como profesionales del área de la educación diferencial. Estuvimos hasta junio del año pasado luchando por tener documentación, luchando por tener evaluaciones en condiciones absolutamente adversas, donde teníamos que conjugar tanto la etapa, la fase en la que estaban nuestros hogares, en forma personal como profesionales, la etapa en que se ubicaba el establecimiento, que indicaba si se podía abrir o no, y la etapa o fase en que se encontraba el hogar de nuestros estudiantes. Esta misión, por supuesto, y sumado a lo que dijo mi compañera, contribuyó a una carga y sobrecarga y agobio extenuante que hasta el día de hoy nos tiene con muchos colegas con licencia. Por tanto, como pueden bien ver, el año pasado solamente julio, agosto y septiembre tuvimos la libertad y las condiciones necesarias sin este agobio asociado a documentación para poder abocarnos a lo que nos convoca, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas con discapacidad, con necesidades educativas transitorias y que durante pandemia se vio absolutamente mermado por las condiciones que todos y todas conocemos. Por tanto, y mi intención acá es recalcar algo muy claro, las únicas medidas que se tomaron desde el Ministerio de Educación fueron flexibilizar tiempos para nosotros poder hacer nuestro trabajo administrativo y entregar mayor tiempo en que los diagnósticos que podíamos subir eran válidos, que son las exigencias en cuanto al decreto 170, más sin embargo, el cómo se entregó la subvención, el condicionar a la cantidad de personas que logramos subir a plataforma. Doña Claudia, la tengo que interrumpir porque se acabó el tiempo, le dimos un par de segundos pensando que iba a cerrar su intervención y ahora tenemos que entrar en la etapa de preguntas. Hemos hecho lo mismo con todos los invitados, ¿ya? Así que, diputada Santibáñez, ¿usted quiere hacer una pregunta? Luego... No, por favor, diputada Santibáñez, luego el diputado Fuentes. Después la diputada Camila Rojas. Que la otra vez creyó que lo estaba retando y no lo estaba retando. Bueno, agradecer por supuesto esta tremenda presentación independiente que quedó muy claro, faltaron algunos minutos y yo quiero preguntarle con el preocupante diagnóstico que están haciendo de la educación que se dio cuenta en esta exposición respecto del agobio laboral, la falta de financiamiento y la falta de políticas en distintas materias como el teletrabajo. ¿Cuál ha sido para ustedes el rol del ministro en la administración de los recursos y determinación de políticas en este tiempo? En otras palabras, quiero preguntarles qué se ha hecho para solucionar este triste panorama. Sinceramente, ¿puedo responder, cierto? Por favor. Ya. Desde nuestra perspectiva como docentes, nosotras podemos decir que las respuestas que han habido por parte de las autoridades han sido bastante mínimas, ¿cierto? Desde el punto de vista en que hoy día los colegios pueden acceder a un fondo concursable, ¿cierto? Que se llama Yo Confío en Mi Escuela, en donde le van a dar más recursos a las escuelas para poder establecer ciertas cosas respecto a los protocolos seguros para el retorno, pero aún así no es para todas las escuelas de Chile, ¿cierto? No para todas las escuelas públicas, sino que tienen que presentar una serie como de requisitos y desde esa perspectiva además se establece el tema de los estudiantes vulnerables, que han disminuido respecto a otros años y que sin embargo es con el alto índice de estudiantes vulnerables es que las escuelas pueden postular a esos fondos. De igual modo, ¿cierto? Más allá de que nos hayan brindado alcohol gel y mascarillas en las escuelas, también sabemos que hay muchas escuelas donde están llegando mascarillas de tela, desde la propia, desde nuestra propia experiencia lo podemos decir, ¿cierto? Previamente habían grandes problemas ya estructurales en muchas escuelas en Chile. Baños defectuosos, habían escuelas en donde ni siquiera había cloro para limpiar, entonces que nos lleguen mascarillas o alcohol gel realmente no son grandes antecedentes. Y finalmente en ese mismo punto, una de las cosas que se hizo mucho el año pasado era esto de los webinars o clases online como cursos que se daban para docentes, pero insisto, con la cantidad de agobio que había era casi imposible el poder conectarse a ellos y muchos no tenían un eje central en lo que nosotros necesitábamos, el cómo sacar provecho de los recursos tecnológicos, cómo poder efectuar aprendizaje significativo en este contexto, cómo aprender a hacerlo, porque ojo que también tuvimos que aprender a hacer todo eso. La pregunta es súper sencilla. La acusación plantea que no debió aplicarse un sistema no presencial mientras este no hubiera sido objeto de una regulación legal.
¿Usted está de acuerdo en que no había que hacer clases de ningún tipo durante las cuarentenas mientras no estuviera tramitada y promulgada una ley? ¿Sí, de la acusación? ¿Sí? ¿Respondemos nomás? ¿Sí? Ahí sí. Me echaban a perder el micrófono. No, falta de regulación. Ahí está, omisión y regulación de las clases a distancia y sus consecuencias. Esta situación originó un verdadero sistema educativo paralelo sin regulación alguna. Página 15 y página 19. Sí, Entonces, perdón. se la busco mientras vamos a seguir con otra pregunta, para que nos responda algo que no esté en la acusación. Perdón, sí. ¿Quién va a responder? Doña Sí, Claudia. yo me quiero, sí, perdón, yo me quiero referir específicamente en cuanto a subvención PIE, porque es aquello a lo que me remití. Claramente hubo acá una omisión en cuanto a establecer mecanismos apropiados que consideraran, por ejemplo, la opción de tener una sumatoria, un promedio de subvención PIE de acuerdo a los años anteriores que pudiese contribuir a que nuestra labor se centrara en el proceso de enseñanza-aprendizaje online o presencial, híbrido, independiente de la modalidad en que se esté planteando. El tema acá es que no hubo una alternativa y estamos hasta el día de hoy realizando documentación en procesos que están enmarcados para una normativa en situación normal. Ese es el punto en el cual creo que puedo responder su pregunta. Gracias, diputada Roja, y con eso terminamos y seguimos con la otra invitada. Gracias, presidente. Agradecer al Círculo de Profesora Feminista Amanda Labarca por la presentación, bien contundente. Faltó una parte, pero creo que con todo lo que dijeron es un aporte para la comisión. Y preguntarles específicamente a Claudia, de hecho, en lo que estaba respondiendo antes, ¿qué podría haber hecho el Ministerio para sortear específicamente el problema de la evaluación? ¿Ya? Porque eso repercute directamente en el financiamiento que reciben las escuelas por PIE. Entonces, ¿qué se podría haber hecho al parecer de ustedes para que esta materia sí estuviese regulada y bien regulada además? Sí, muchas gracias. Acá el diagnóstico de las comunidades educativas es bastante concreto. La evaluación tiene, en este contexto, el decreto 170 tiene dos aristas. Uno, el comprobar que existe un diagnóstico, y dos, el entregar el financiamiento. Comprobar o no que existe un diagnóstico, sobre todo en aquellas situaciones de discapacidad, vale decir estudiantes ciegos, sordos, con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual leve o moderada, no tiene ningún sentido en este contexto. De hecho, son necesidades educativas permanentes porque se declaran así mediante ley, no tienen un cambio en el tiempo, son casos muy excepcionales. Por tanto, asegurar esos recursos, al igual que como se discutió en términos de sacar promedios de años con asistencia, con ingresos a plataformas regulares, habría sido la gran solución. Las evaluaciones posteriores las podríamos haber dialogado al interior de las comunidades, pero cuando esta evaluación es objeto de supeditar la entrega o no de la subvención, es cuando nos conflictúa y nos llevó a lo que finalmente presenciamos el año 2020, en que nos centramos en documentación más que en el aprendizaje de estudiantes que lo requerían y que se podía hacer en forma telemática y que se podía hacer en forma presencial con las medidas adecuadas. Sin embargo, es la subvención, que es una materia que en la cual sí se podía tener iniciativa desde el Ministerio para legislar, y del cual se tenía conocimiento de las grandes dificultades que en nuestras comunidades escolares había, en donde debió haberse entregado esta solución y que finalmente no se entregó. Muchas gracias, Claudia. Siguiendo con esta comisión, corresponde la intervención, y gracias también a Andrea, porque me equivoqué antes, porque dije mal el nombre de la organización, pensando que eran 3 invitadas. Faltaron las comillas en la cuestión. Entonces, finalmente tenemos a la presidenta de la Asociación de Apoderados Regreso a Clase Seguro, la señora Ingrid Bon. Señora Ingrid, tiene 15 minutos, al igual que los otros expositores, así que tiene la palabra. Quiero poner el cronómetro. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio
quiero saludar a los honorables diputados y diputadas que están presentes en esta comisión. Como usted bien dijo, mi nombre es Sigrid Born, yo organizamos un movimiento de regreso a clases seguro en vista de la tremenda necesidad de que las escuelas estén abiertas por el bienestar de nuestros hijos. Nuestro movimiento como tal, creemos nosotros firmemente en la defensa de nuestros niños y en el derecho que tienen los padres en la educación de sus hijos, como lo consagra la Constitución, artículo 19, numeral 10, el derecho preferente en la educación de los hijos de los padres, y el Estado debe ser garante del ejercicio de este derecho. Por lo tanto, en vista de este artículo y de lo que aquí estamos afirmando, nuestra organización es reconocida, ¿no es cierto?, por acoger a diferentes tipos de hogares, de familias, de conflictos que hay dentro de ellas, y para ello nosotros rescatamos la forma en la que se ha planteado el retorno a clase. ¿Por qué lo rescatamos? Porque desde el primer día, ¿no es cierto?, se han visto esfuerzos para ello, no solo por el tema de los aprendizajes de nuestros niños, sino también por la salud mental, y también la nuestra, la de los apoderados. No se ha propuesto y valoramos un retorno a clases obligatorio, y eso es tremendamente rescatable, cosa que hoy día cada familia con la que conversamos, cada padre y apoderado lo agradece. No se ha dicho en ningún minuto que el retorno a clase tiene que ser obligatorio. Nosotros creemos firmemente en que nada reemplaza las clases presenciales. Nada reemplaza el que nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros, digamos, alumnos, pupilos puedan ver la cara de sus compañeros, la cara de su profesor o profesora. Nada reemplaza a ello. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación, como lo dijimos, es el eje del retorno a clase que ha impuesto el Ministerio de Educación. Y eso creemos nosotros que da pie a que muchas familias puedan continuar con los aprendizajes académicos, que muchas familias por medio de la educación puedan salir de la pobreza, que muchas familias por medio de la educación también puedan llegar a tener un primer profesional dentro de su grupo familiar. Y vuelvo a reiterar, en nombre de los miles de apoderados y padres a los cuales representamos, es que el agradecimiento para el Ministerio es que este retorno a clase sea voluntario y no sea obligatorio. ¿Por qué es importante que sea voluntario? ¿Por qué es importante que los apoderados y los padres decidan el retorno a clase? Es muy simple, porque somos los padres quienes mejor conocemos a nuestros hijos. No son ni el ministerio, ni un presidente, ni un ministro de salud. Somos los padres. Y en vista de ese conocimiento acabado que tenemos de nuestros hijos, es que podemos decidir si nuestros hijos vuelven a clase o no vuelven a clase. Ahora, en cuanto a los apoyos que ha dado el Mineduc, bueno, lo primero que el Mineduc hizo, cierto, fue crear un canal, Educa TV, en donde muchos niños, especialmente de sectores muy vulnerables, han utilizado este canal, cosa que lo agradecemos. También, ¿no es cierto?, a través de radios locales. Yo soy de la región de la Araucanía, con mucha vulnerabilidad, y se han ocupado radios locales también que llegan a lugares muy remotos en la cordillera, donde se puede escuchar, en algún minuto se utilizaron estas radios para que los profesores pudiesen hacer llamados o avisar cuándo llegaban con las guías o cuándo el furgón escolar del colegio podía ir y entregar material y traer material para revisión. Por lo tanto, eso para nosotros ha sido un apoyo. ¿Para qué decir el tema de los recursos? Ustedes me dirán, bueno, pero esto significa que igual los profesores han tenido que hacer una pega en ir y dejar las guías. Claro que sí. Y nosotros agradecemos y valoramos enormemente la labor que realizan los profesores. Se han reinventado. Es una de las más lindas y loables labores y profesiones. Tengo hermanos profesores y conozco de lo que significa ser un profesor. Por lo tanto, para nosotros como padres, aquí lo agradecemos, el que se haya puesto todo al alcance,
en que en lugares remotos, muy distantes, el Ministerio también haya llegado con un cargamento de guías impresas para aquellos niños que no tienen la conectividad y profesores que no pueden, ¿no es cierto?, realizar sus clases online. Está en marcha el poder llegar a todo Chile con la conectividad, pero también quiero hacer un punto acá. Quizás, y disculpen que se los diga, se ha perdido valioso tiempo en legislar en otros proyectos de ley sin mayor relevancia en educación y se podría haber legislado y pedir recursos y la implementación de recursos en dejar de discriminar dañinamente a niños de un sector de la educación y de otro sector. Recuerdo el Yo Elijo Mi PC, que llega a un 100% de los alumnos del séptimo año básico de colegios municipales y no así el sector subvencionado. Cada vez las brechas pueden ser mayores con esto, porque los colegios particulares pagados, quizás donde educan a ustedes a muchos de sus hijos, han mantenido una buena conectividad, han podido, ¿no es cierto?, buscar una tarjeta de crédito quizás, o simplemente comprarle un computador o una tablet a su hijo y mantenerlo con conectividad, cosa que en nuestro sector vulnerable y subvencionado o de clase media no ocurre, porque no es la posibilidad que tenemos. Por ello es imprescindible el abrir las escuelas hoy día. Esta acusación que se le hace al ministro de turno habla de la, ¿no es cierto?, de la salud mental y de la salud física de los niños. Sin embargo, nuevamente vuelvo a reiterar, somos los padres quienes mejor conocemos a nuestros niños. Vivimos nosotros el día a día con ellos. Somos nosotros las mamás y los papás. Lidiamos día a día con su salud mental. Y hoy, déjenme decirle que tenemos niños más irritados, encerrados, usando a diestra y siniestra tecnologías. ¿Para qué decir los que pueden comprar una Play, los que pueden el celular que le han adquirido o que le han pasado en los colegios, ¿no es cierto?, por la ampliación de los recursos CEP que se hizo, están los niños hoy día dispuestos y sometidos, esa es la palabra, a las tecnologías y a las pantallas. El daño emocional, socioemocional de nuestros niños es demasiado grande. Nuestros niños están en peligro y por ello nosotros agradecemos el que se ponga la disponibilidad de abrir las escuelas. Lamentamos que no todas las escuelas estén abiertas. Hoy día tenemos padres que nos dicen, pero ¿cómo, señora Ingrid? Yo quiero que mi hijo vuelva a clase. Mi hijo merece, necesita estar con sus padres, con los turnos éticos que se han dicho, con los días que se han dispuesto, así sean 2 días, pero mi hijo necesita volver. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque las escuelas están cerradas. Implementar una sala de clase en una casa no ha sido fácil y escuché recién a profesoras y claro que las entiendo. Es complejo abrir sus hogares al público. Lo mismo nos pasa a nosotros con las mamás, donde hemos tenido que implementar al niño para que se conecte, donde hay ramos en que se les pide al niño que prenda la cámara. Otros niños no quieren prender la cámara porque están retraídos, porque están asustados, porque esto es una vivencia para ellos nueva. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental hoy día el retorno a clase. Hoy los apoderados agradecen la instancia de que los colegios estén abiertos y no tan solo por estudiar y recibir contenido. Se han preguntado ustedes, con todo respeto se los digo, el tema de la alimentación Junaep. ¿Qué será mejor? Entregar un paquete de lentejas, perdón que lo hable en este lenguaje, entregar en una bolsa un paquete de lentejas, unos yogur, manzanas, frutas, salsas de tomate y tallarines, donde hay mamás, donde hay familias que no tienen ni siquiera el gas para cocinar. ¿No será mejor que ese paquete de lentejas o tallarines lo consuman calentito en las escuelas? Las escuelas no son guarderías, pero son espacios seguros, en donde además de buscar contenidos, buscan salud socioemocional nuestros niños. Nada mejor que un niño contento, que un niño que pueda ver la carita de su profesor, también teniéndolo contento con sus pares, va a tener mejor rendimiento, va a comer un plato de comida calentito, cosa que a lo mejor no puede tenerlo en sus hogares. Yo les quiero contar, en los pocos minutos que me quedan, voy a dejar 2 minutos para contarles que fui invitada
por una mesa del Senado que convocó la presidenta Yana Proboste y el presidente de la Comisión de Educación del Senado. Lo agradezco enormemente. 300 personas participamos en esta mesa y se subdividió en 7 mesas temáticas, entre ellas salud socioemocional, educación escolar, educación especial, técnico profesional, tecnología, transporte. Todas las mesas concluimos en la necesidad de la presencialidad. Hoy día los profesores hablan del agobio laboral, de que no tienen horario. Pues bien, nada es mejor que la presencialidad y volver a los colegios. Los protocolos están, los recursos fueron entregados. Sin embargo, tenemos municipios que no han gastado enorme cantidad de recursos. ¿Dónde están esos recursos o en qué los gastaron? A nosotros nos parece impresentable que hayan padres que quieran enviar a sus hijos al colegio y hoy día las escuelas estén cerradas. Esta acusación vulnera el derecho, ¿no es cierto?, de nosotros los padres y el derecho de los hijos a la educación. Necesitamos escuelas abiertas para decidir. Eso es relevante. No podemos decidir con escuelas cerradas. Ahora, nosotros igual nos hacemos esta pregunta. Antes de la pandemia, las escuelas eran seguras, los profesores eran confiables, los asistentes de la educación eran confiables para que estuvieran nuestros hijos en la jornada escolar. Hoy, ¿por qué no son confiables? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Antes eran más confiables que ahora? No. Los profesores son igualmente de confiables y han dado, ¿no es cierto?, razones para seguir confiando en ellos porque se han reinventado. Y Doña Ingrid, hecho... le quedan 3 minutos y le escuché que usted quería dejar 2 minutos para una apreciación final. No, si ya lo hablé, ya hablé de lo que quería hablar en 2 minutos. Ya. Hablé del tema de los profesores, por qué antes eran confiables y por qué hoy día no son para enviar a nuestros hijos a la escuela. Yo quiero concluir, porque me quedan 3 minutos, como usted dice, que el tener las escuelas abiertas, el que sea voluntario también va a alivianar la carga a los docentes volviendo a la presencialidad. También vamos a tener niños emocionalmente felices. Y si tenemos niños emocionalmente felices, van a tener mayor rendimiento, van a estar mejores en sus hogares, van a llegar contentos tirando su mochila como lo hacían antes, contándonos quizás que un compañerito le pegó, que peleó con alguien, que un profesor lo mandó a inspectoría. Eso no puede cambiar. Eso hoy día debe ser una realidad. Por lo tanto, yo creo que, con todo respeto les digo, acusar a un ministerio o a un ministro específicamente que está de turno hoy de que no ha cumplido, lo encuentro tremendamente dañino para los miles de niños de colegios vulnerables, de zonas extremas que no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, que tienen los niños de la élite de este país. Están haciendo todo lo contrario, están vulnerando el derecho a la educación, el derecho a elegir, el derecho a que nosotros como padres, conociendo a nuestros hijos, decidamos por ellos. Yo les invito a que puedan recapacitar en esto. Quedan encerrados, encargados en sus hogares. En mi región, en Temuco, ya sucedió un tema de unas niñas que quedaban, ¿no es cierto?, encerradas en su hogar y fue un señor y las sacó y las violó. Nada es más seguro que el colegio. Y hoy día yo vuelvo a reiterar esto. No puede ser que mamás solas con sus hijos hayan perdido su fuente laboral. Y ustedes saben que ha bajado la incorporación al trabajo de las mamás. ¿Por qué? Porque hoy día han tenido que quedarse en sus hogares cuidando a sus niños, no siendo, y vuelvo a reiterar, los colegios guardería, pero sí siendo espacios seguros, donde los niños adquieren conocimiento, se alimentan y también mejoran su salud socioemocional, que hoy día está tremendamente en peligro y para el resto de su vida. Así que yo les agradezco esta instancia, agradezco el que el ministerio haya llamado a abrir las escuelas, porque es lo que los padres día a día piden, y solicito también por su intermedio, presidente, que ojalá todos los colegios estén abiertos. Cada sostenedor decida por el bienestar de nuestros hijos, por su salud, porque necesitamos que las brechas cada día sean menos largas, más estrechas, y porque necesitamos que las condiciones siempre estén dadas por el bien de nuestros hijos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Ingrid.
Preguntas, diputada Santibáñez, ¿alguien más? Presidente, muchas gracias. Yo quiero decirle, presidente, que sería raro que no estuviéramos todos de acuerdo en que las clases presenciales son lo más óptimo para las y los niños de nuestro país, los adolescentes también, las adolescentes. Y tiene razón la señora en su argumento, nada reemplaza la clase presencial, incluso a través de las clases a distancia se acrecenta la brecha educacional, pero más allá de la voluntariedad de querer volver a clases, se puede asegurar que esta vuelta a clases pueda ser segura para todos los niños y niñas de nuestro país, y de ser así, ¿qué se estima que es segura? ¿Cuál es la base y los antecedentes que tiene para asegurar la seguridad de los niños, valga la redundancia? Lo digo porque efectivamente ella habló de que pertenece a la Araucanía, creo que lo dijo así. Bueno, nosotros acá representamos distintas comunas, yo represento 14 comunas donde la vulnerabilidad y la masividad de los niños y niñas y adolescentes es mucha. San Bernardo son 365.000 habitantes, y por otro lado, lo otro es que los profesores se reinventaron, como dice la invitada, con el costo humano del cual daban cuenta las invitadas del Círculo de Profesoras Feministas, es decir, en base a la situación de vulneración, que no es un ejemplo de nada. Eso es lo que, si me puede responder la pregunta primero. Señora Ingrid. Yo le contesto con otra pregunta a la honorable diputada. ¿Qué nos asegura que los hogares es mejor y más seguro? Señora Ingrid, hay que contestar la pregunta. Yo le contesto la pregunta en eso. Nada nos asegura, no me dirigiré a ella, pero nada nos asegura que los hogares son más seguros que los colegios. El COVID se puede contagiar en cualquier parte. Hoy día vemos, anterior a lo que se declaró, ¿no es cierto?, que las escuelas deben estar abiertas, que son un bien esencial, que se daba espacio para que abrieran los malls, sin ningún distanciamiento y sin ninguna seguridad. A diferencia de que los colegios el 8 de enero tuvieron que entregar sus protocolos para el retorno a clase. Hoy día los colegios están delimitados. ¿En dónde se van a sentar los aforos de los colegios? Lo digo con conocimiento de causa, porque he visitado colegios y no tan solo de la Araucanía. Yo también represento a otra organización que estoy invitada a varios lugares y he visitado los colegios. También soy presidenta del COSOC. Entonces, es necesario que nosotros veamos todo lo que hoy día conlleva el retorno a clase y todas las variantes. Hoy día es más seguro estar en las escuelas que en otros lugares, y quizás en algunos casos también puede ser más seguro que estar en los hogares, dadas las condiciones de hacinamiento que viven muchos de nuestros estudiantes. No sé si le contesto, diputada. Le quiero tocar la campana. Muchas gracias, señora Ingrid. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.